Ya, listo. Bueno, les comparto la pantalla. Hoy vamos a empezar entonces, ya se acuerdan que estamos viendo nuestro organismo, o sea, todo lo que el Espíritu Santo, sí, trae consigo en el bautismo. Vimos eh, que trae en primer lugar las virtudes, digo, la gracia santificante, pero además de la gracia santificante, también trae las virtudes teologales. Y eso es lo que nos toca ver hoy. Van a ver qué hermosura lo que Dios ha hecho, porque realmente esto es hermoso. Entonces, vamos a ver qué son las virtudes infusas. Fíjense que por virtudes infusas no son solo las virtudes teologales, también están las virtudes morales infusas, pero yo me voy a centrar en las virtudes teologales, pues que son las más importantes. ¿Ok? Entonces, así como nuestro organismo, o sea, todo nuestro ser, sabemos que nosotros estamos compuestos por alma y cuerpo. Pero nuestra alma no es operativa. O sea, el alma está en todo nuestro ser, es lo que nos vivifica. Sin embargo, el alma para actuar se sirve de nuestras facultades, de nuestras potencias. Es decir, se va a servir de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia. De la misma manera, va a ocurrir con nuestro organismo espiritual. La gracia santificante que nos diviniza, que es la vida divina que está corriendo por nosotros, tampoco actúa directamente, sino que lo hace a través de las potencias sobrenaturales, así como decíamos que el alma se sirve de nuestras potencias naturales, que son la inteligencia y la voluntad. La gracia se va a valer para obrar de nuestras potencias sobrenaturales que son infundidas por Dios en el alma al mismo tiempo que la gracia. Entonces, al mismo tiempo que nos llega la gracia, nos llegan las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, que son los que nos van a permitir actuar, ¿ok? Los que nos van a permitir actuar de una manera sobrenatural. Estas, las virtudes, normalmente, las que nosotros, las virtudes naturales o adquiridas, lo que nosotros normalmente llamamos, es una persona virtuosa, se adquieren a fuerza de repetir actos. Entonces, una virtud es a fuerza, se adquiere, es un hábito que se adquirió a base de estar repitiendo actos, ¿no? Entonces, yo puedo ser una persona, no sé, muy paciente. ¿Por qué? Porque me estuve ejercitando a base de actos, de paciencia, y me fui fortaleciendo, ¿no? O yo ejercité mi voluntad y me volví una persona con una mayor fuerza de voluntad. En las virtudes sobrenaturales, la única causa que las produce definitivamente es Dios. Por eso son virtudes infusas, porque tienen que ser infundidas por Dios. Nosotros, por más que hagamos, no podemos adquirirlas. Sí podemos ejercitarlas, pero son infundidas por Dios en nuestras potencias del alma, porque acuérdense que decimos que son hábitos operativos, es decir, que están ordenados para la acción y tienen como misión el sobrenatural nuestras potencias, sobrenaturalizar nuestra inteligencia y nuestra voluntad, haciéndolas capaces de producir actos sobrenaturales. Es decir, que sin las virtudes infusas o sin la gracia, acuérdense que vienen juntas,
sería imposible al hombre hacer un acto sobrenatural. Y sería tan imposible hacer un acto sobrenatural como a un animal le sería imposible tener inteligencia, hacer un acto de inteligencia. A veces decimos que los perritos casi son como humanos, pero no. Realmente, pues así como un animal, la inteligencia trasciende y rebasa totalmente su naturaleza, pues también podemos decir lo mismo nosotros. Las virtudes infusas, las gracias sobrenatural, rebasa totalmente nuestra naturaleza. Son dadas y producidas únicamente por Dios. Y estas se nos dan, como habíamos dicho, en el bautismo. La gracia santificante, entonces, no es algo como muerto, sino que es una fuerza vital que lleva a la persona a tener una vida según Dios. De ahí que vienen con ella las 3 virtudes teologales que vienen con la gracia y que van a ser fundamentales para que la gracia pueda actuar, para que se pueda tener esta acción sobrenatural. Entonces, las virtudes teologales sabemos todas que son 3, son la fe, la esperanza y la caridad. También sabemos que son infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro bautismo, pero hay que tener en cuenta que Dios nos las da como semilla y que va a depender tanto, sí, de la gracia de Dios, pero también nuestra, de hacerlas crecer. Y se van a crecer con nuestro, perdón, con nuestro esfuerzo, con nuestra oración, con nuestro sacrificio. Entonces, son hábitos que Dios infunde a las personas en su voluntad y su inteligencia para que tengan un comportamiento moralmente bueno. Decimos que las virtudes teologales son operativas, ¿no? Nos tienen que llevar a la acción, a la acción. Entonces, la fe va a residir en la inteligencia, como es obvio, y la esperanza y la caridad van a estar en nuestra voluntad. Con estas vamos a poder hacer que nuestra inteligencia y nuestra voluntad sean capaces de actuar a lo divino, es decir, de actuar como hijos de Dios, y también pues nos van a dar la posibilidad de contrarrestar esos impulsos naturales que tenemos de egoísmo, de comodidad, de placer. Entonces nos llevan a la acción, a actuar de una forma moralmente buena, correcta, y pues nos van a llevar también a evitar, a contrarrestar esos impulsos naturales que todos tenemos de tender al egoísmo, de tender a la comodidad, a los placeres, a lo fácil, etc. Dios nos ha dado esta vida divina, esta vida sobrenatural, pero como no es sensible, nos cuesta apreciarla. Nosotros, toda nuestra vida, nuestro ser corporal, como que es muy fácil que lo tengamos en cuenta y que podamos descubrir si estamos bien o estamos mal. Es decir, nosotros podemos medirnos nuestros signos vitales, nuestro ritmo cardíaco, hacernos análisis de sangre, vernos la presión, y así sabemos cómo está nuestro organismo natural. Y no sé, se ve si uno está muy pálido, si está ojeroso, no sé, si estás verde o si estás amarillo, uno dice, ay, no, cuidado, vete a hacer algo, ¿no? Y sentimos claramente, no sé,
a las personas que se les sube mucho la presión, o al revés, que tienen bajísima la presión, pues lo sienten, ¿no? Porque tenemos estos signos vitales. En la vida sobrenatural, como es menos perceptible, podemos tener el peligro de preocuparnos menos por ella, ¿no? Nosotros, en cuanto nos sentimos mal, vamos al doctor, ¿no? Y nos empezamos a tomar medicinas y todo porque queremos sentirnos bien. La vida sobrenatural, al ser menos perceptible, podemos ser más fáciles a dejar que se nos deteriore, ¿no? Y, no sé, uno puede ver, no sé, cuando una persona empezó a perder kilos, ¿no? Y ya la ves toda flaca y demás, como que le dices, oye, cuidado, te veo que algo está mal. Si nosotros pudiéramos vernos en el alma, a lo mejor algunas veríamos unas almas preciosas, así sanas, vigorosas, fuertes, pero también podríamos ver almas esqueléticas, enfermas, que realmente ya están a punto de morir. Esto por un lado, ¿no? Que tenemos que tomarlo en cuenta, que aunque no la vemos, tenemos que darle importancia. También tenemos que como que valorarla. Nosotros ya tenemos otra estirpe, ya no solo tenemos una estirpe humana. Oigan, tenemos una estirpe que es divina. Y esto es nuestra verdadera grandeza. O sea, nuestra verdadera grandeza no es ser hombre, que ya es bastante grande, ¿no? En comparación con un animal, con una cucaracha, una piedra, peor. Pero nosotros no solo somos hombres, Dios nos ha dado una nueva una estirpe divina. Y aquí está nuestra verdadera grandeza. Y esto es lo que tenemos, este es nuestro tesoro. Y un tesoro se le cuida, se le protege. Dios quiere, por lo tanto, que lo valoremos, este regalo tan grande que nos ha dado, que lo ejercitemos, que lo hagamos crecer, que lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque además esto es lo que va a valer de cara a la eternidad. Y la eternidad es para siempre. Aquí vivimos unos cuantos años, pero la eternidad es para siempre, para siempre. Entonces, comprender este don que Dios me ha dado, valorarlo y hacerlo crecer. Y las virtudes teologales, pues tienen que apartarnos de todo lo que es menos que Dios. Entonces, tenemos que estarlas aplicando a lo largo del día en nuestra vida y decir, a ver, ahorita, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Estoy reaccionando según la fe o solo estoy reaccionando según la razón? A ver, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Solo según mi egoísmo o según mi caridad? ¿Estoy reaccionando de una manera orgullosa? ¿O estoy reaccionando con una desesperanza? ¿Cómo estoy reaccionando aquí en este momento? ¿Están actuando mi natural o está actuando esta vida sobrenatural que Dios nos dio, que son estas virtudes teologales? Y tenemos que ver las cosas y reaccionar según ellas y no quedarnos a nivel, pues, de tierra. Vamos a ver cuáles serían las características de las virtudes teologales. Ahora estamos hablando de las virtudes teologales en general. Primero, son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. Entonces, si esto nosotros es un don gratuito de Dios, es algo que Dios nos da y que, como dijimos, está sobre nuestra naturaleza. Nosotros por nosotros mismos, pues no podemos alcanzarlas. Y no es que podamos como merecerlas y conquistarlas. Así como decimos que están tan sobre de nosotros como la inteligencia sobre un animal, pues así están sobre nosotros esta vida divina sobrenatural. Pero Dios nos da esta sobrenaturaleza que es simplemente una gracia, un don recibido. En segundo lugar, disponen a las personas a vivir en relación con Dios. Tienen como origen, como motivo y como fin a Dios
a Dios uno y trino. Vamos a ver después esto del origen, motivo y fin. No obstante, van a requerir nuestra libre y consciente colaboración para que se perfeccionen y crezcan. Es decir, aunque son un don, sí va a depender de nosotros que crezcan, que se perfeccionen. También tenemos que decir que no son unas virtudes teóricas, ¿sí? Que se quedan como aquí a un nivel de inteligencia y nada más, sino que son un modo de ser y de vivir. Son infundidas en Dios, en el alma, para hacernos capaces de obrar como hijos de Dios. Porque sería, no sé, como hasta como incongruente, ¿no? Que Dios nos diera su vida divina y después no pudiéramos actuar de modo sobrenatural. Entonces, sí nos da su vida divina con la gracia, pero después nos da la capacidad de actuar según, de actuar como hijos de Dios, ¿no? Como según esa naturaleza divina que nos ha dado. Son una garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en el alma. Y también hay que decir que siempre van juntas estas tres virtudes. Y con esto, a veces, no sé, uno se puede preguntar, ay, ¿por qué no amo más a mi prójimo? Que el amor, pues, es realmente de la caridad. Y a lo mejor no estoy amando más a mi prójimo porque me está faltando la fe. La fe que me hace descubrir en mi prójimo un hijo de Dios, un hermano mío. No sé, para que se vean cómo van unidas, ¿no? O por qué tengo tan poca esperanza y como que el cielo también como que pues no me atrae mucho. ¿No será también que me está faltando esa fe? ¿Sí me explico? Y al revés, también podemos decirlo al revés. Entonces, siempre van juntas. Entonces, el principal fin de estas virtudes es, ahora sí, darle al hombre todo lo que necesita para poder entablar un diálogo con Dios. Aunque acuérdense, este diálogo con Dios lo vamos a alcanzar en su perfección ya en el cielo, pero sí nos da la posibilidad de tener una relación con Dios. Entonces nos da esa capacidad para poder entablar una relación con Él. Y hay gente que realmente en todo se dirige a Dios y uno ve cómo tiene una relación con Dios súper cercana. ¿Por qué es? Porque tiene sus virtudes teologales sumamente desarrolladas. También tenemos que tener en cuenta que las virtudes teologales van no encaminadas a mejorar el mundo, aunque también lo van a hacer, sino sobre todo a perfeccionarnos a nosotros mismos, a hacer que llevemos una vida más divina, una vida más sobrenatural. Por supuesto que al hacernos nosotros más sobrenaturales, o sea, nos perfeccionan a nosotros, pero al perfeccionarnos a nosotros, pues de alguna manera, pues también perfeccionan nuestro actuar y llegan al mundo, ¿no? Pero no es que vayan hacia afuera, van más bien hacia adentro y ya perfeccionándonos a nosotros, pues van a perfeccionar nuestro actuar. Cuando decíamos que tenían a Dios por objeto, es que Dios es lo que yo espero, Dios es lo que yo creo, Dios es a quien yo amo. Entonces, el objeto de las virtudes teologales es Dios. También es su origen, porque decíamos que pues, nos vienen dadas por Dios, ¿no? O sea, la causa de que yo tenga fe, de que yo tenga esperanza, de que yo tenga amor, es Dios. También es el motivo, él va a ser Dios el que motiva mi fe, el que va a motivar mi esperanza y mi caridad. Y también va a ser su fin. Todo lo que yo persigo con mi fe, con mi esperanza y con mi amor es Dios. Es por lo que yo lucho, por estar con Dios, por alcanzar a Dios. También decíamos
que las virtudes teologales nos tienen que llevar a actuar, ¿no? Entonces, tienen que animar, caracterizar nuestro obrar moral, nuestro obrar cristiano. Se puede decir que informan, que vivifican, que se hacen vivas todas nuestras virtudes morales. Entonces, por ejemplo, la virtud de la paciencia. La paciencia es una virtud natural, ¿no? Cualquier hombre puede ejercitar la paciencia. Y uno podría decir, bueno, pues el ser cristiano, pues da lo mismo para ser paciente, porque yo lo puedo ejercitar, pero no, podemos ver cómo, pues sí, cómo pueden influir mucho en esta virtud, cómo puede influir mucho, por ejemplo, la esperanza. Cómo una persona puede vivir con muchísimo mayor paciencia, por ejemplo, los sufrimientos de esta vida, si tiene la esperanza puesta en Dios y en el cielo. Entonces uno dice, ay, yo estoy con esta paciencia, de alguna manera, en mi sufrimiento, mandando como tesoros a la vida eterna. Y entonces esto me ayuda, esta esperanza del cielo, me ayuda a soportar mejor pues las dificultades de la vida, los sufrimientos de esta vida, etc. ¿Por qué? Porque esperamos gozar de Dios en la eterna. O, por ejemplo, la virtud de la generosidad. Hay gente que es muy generosa, pero si esto le ponemos la virtud teologal de la caridad, pues ¿qué pasa? Que se desarrolla como se desarrolló la virtud de la caridad, por ejemplo, en la Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Por qué? Porque ella veía no solo una persona, sino que veía a Cristo en los demás. Y entonces, ¿se acuerdan en esa entrevista que le hicieron, ¿no? Que le decían que cómo era posible que estuviera atendiendo a leprosos. Y el entrevistador le decía, es que yo ni por todo el oro del mundo lo haría. Y ella le dijo, pues yo también por todo el oro del mundo tampoco lo haría. Pero lo que la movía no es todo el oro del mundo. Lo que la movía era que veía ahí en ellos a Cristo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la virtud de la sinceridad. Se puede vivir como una virtud natural, pero si nosotros la vivimos desde la fe y pensamos que Jesús se reconoció a él como la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, si sabemos que el demonio es el padre de la mentira, si sabemos que Jesús murió defendiendo la verdad, ¿se acuerdan cuando el sumo sacerdote le dijo, bueno, dinos si tú eres el Hijo de Dios? Y Jesucristo les dice, sí, tú lo has dicho, definitivamente soy el Hijo de Dios. Por ser fiel a la verdad, Cristo murió. Entonces, si nosotros tenemos esta fe, por supuesto que nos va a ayudar a ser sinceros, a decir, no, espérame, es que de Dios es la verdad, del demonio es la mentira. Yo quiero vivir en la verdad, yo quiero ser sincero. Y esto nos puede ayudar mucho, pues, en nuestra vida cotidiana a tener, pues, una vida más de sinceridad, etc. No sé si se fijan cómo las virtudes teologales, pues, no se quedan como en una manera solo abstracta, no, sino que van y tienen que infundir, tienen que animar, tienen que vivificar nuestro obrar cristiano. Ahora, también hay que decir que, fíjense, las virtudes teologales nos hacen capaces de merecer. Al hacernos hijos de Dios, al hacernos la gracia y todo lo que viene con nuestro bautismo, las virtudes teologales, nos hacen capaces de obrar como hijos de Dios. Nosotros, esta gracia, estas virtudes nos insertan, y acuérdense que nosotros nos convertimos en cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos hijos en el Hijo. Y esto nos hace capaces de merecer la vida eterna. Nosotros por nosotros mismos no podemos merecer el cielo. El cielo es un don que se nos da. Y nosotros podemos merecer el cielo porque en el bautismo se nos da la gracia santificante con las virtudes teologales y esto nos hace capaces de obrar
como hijos de Dios. Se dieron cuenta cómo al poner esos ejemplos de generosidad, de caridad, etcétera, cómo cambia cuando se tiene la fe, la esperanza y la caridad, cómo se deja de obrar simplemente a un nivel meramente humano para obrar a un nivel superior, a un nivel ya de hijos de Dios. Entonces, nos dan la capacidad de pensar, de esperar, de amar como nuestro Dios. Y entonces, mis obras van a tener la capacidad de merecernos la salvación. Ahora vamos ya a empezar con la primera virtud teologal, que es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice el catecismo que es la fe? Bueno, la fe es la virtud teologal. Ay, ¿por qué se están haciendo esas rayas? Qué chistoso. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Y lo vamos a explicar más. Entonces, la fe es una virtud teologal infundida por Dios en la inteligencia, en el entendimiento, por el cual vamos nosotros a poder asentir firmemente en las verdades que Él nos revela, y las aceptamos porque vienen del testimonio de Dios. Así como aceptamos y creemos porque, no sé, la fe la ejercitamos de una manera también humana, ¿no? Por ejemplo, yo creo que existe Nueva Zelanda. Nunca he ido a Nueva Zelanda, no he tocado Nueva Zelanda, sin embargo, yo creo que existe Nueva Zelanda. Bueno, así como tenemos una fe humana, tenemos una fe sobrenatural que creemos porque creemos en lo que Dios nos ha revelado. ¿Por qué? Porque Dios tiene una autoridad mayor que cualquier ser humano. Si le creemos a un ser humano, ¿cómo no le vamos a creer a Dios, que es la verdad misma, que es la sabiduría misma, etcétera? Entonces creemos por el testimonio del mismo Dios que revela. Pero a la vez es un don, porque vemos que hay mucha gente que pues no tiene este don, ¿no? Y no cree. Y por lo tanto, bueno, decíamos que tiene a Dios como su centro, sale de Él y nos lleva a Él, nos tiene que conducir a Él. Y que la recibimos, esta fe la recibimos por el bautismo. La fe es una respuesta a la revelación, es decir, decíamos que la fe, en la diapositiva anterior, decíamos que la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. ¿Okay? Entonces, Dios se nos revela. Dios se descubre. Dios se manifiesta. Si no fuera por eso, pues no podríamos creer en Él porque Dios nos sobrepasa. ¿Y qué va a hacer la fe? Dar un asentimiento, dar su sí a eso que Dios nos ha revelado. La fe no es algo que va a partir de nosotros, sino que es como una respuesta a eso que Dios tiene la iniciativa al revelarse. Entonces, Dios se nos revela, Él tiene la iniciativa, Él nos da la fe y nosotros, en respuesta a Él, nos asentimos con nuestra fe. Entonces, Dios se nos revela, Dios nos da la fe, pero a la vez nos da la libertad para responder a esa fe. O sea, yo puedo decir sí o puedo decir no. O sea, Dios no nos obliga. Entonces, creemos en esta, cuando dice la definición, dice, la fe es la virtud dialogal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Pues creemos en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Y eso es importante, porque la fe no se puede tener fe en unas cosas y en otras no. O sea, la fe es, debemos creer en todo lo que Dios nos ha revelado. En nuestra cultura actual, como que pretendemos juzgar la revelación, ¿no? Y es que nosotros como que ponemos un filtro en nuestra mente y decimos, bueno, ¿qué tengo yo que aceptar? Y yo decido que acepto.
¿no? Y yo decido en qué creo. Y esto es ridículo. Es como decirle que nosotros nos consideramos más sabios que Dios para decidir que sí creemos y que no creemos. No se puede creer en unas cosas sí, estar de acuerdo en unas cosas y en otras no. La fe tiene que abarcar todo lo que Dios nos dice. No es como que nosotros le demos un visto bueno a una parte de lo que Dios nos dice. No, no se puede creer en parte. También, perdón, en la definición veíamos que la fe es una virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Y fíjense bien, que la Santa Iglesia nos propone. Es decir, la Iglesia ha recibido la promesa del Espíritu Santo. Y esta promesa de que el Espíritu Santo va a asistirla, es que va a... La Iglesia ha recibido la promesa de que el Espíritu Santo la va a ayudar para que sea fiel en la transmisión del depósito que Dios ha revelado, de lo que Dios ha revelado, y además pues tiene que custodiarlo de una manera pura, de una manera completa. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, ¿no? Que cuando venga el Espíritu Santo, Él les hará comprender, les hará comprender todo lo que yo les dije? Bueno, pues eso es el Espíritu Santo, se los va a revelar y a aclarar. Entonces, sí es importante saber que la Iglesia no es dueña para poder cambiar la revelación. La Iglesia es solo custodia de la revelación, es la que la protege, es la que nos va indicando el camino, pero ella no puede cambiarla. A veces como que las personas creen, bueno, si el Papa dice, pues ya, estamos todos contentos. Pero el Papa no puede decir una cosa diferente, porque el Papa no es dueño. El Papa solamente es custodio de lo que se ha recibido. Entonces, con la fe, hacemos un acto de fe en Dios y también en la Iglesia, que es el instrumento que Dios nos ha dejado. O sea, la Iglesia es la obra de Jesús. Cristo vino a fundar la Iglesia, a dejarnos la Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y los poderes del infierno no podrán contra ella. Solo en la Iglesia estamos seguros de que estamos siguiendo la doctrina verdadera. Entonces, no podemos separar una cosa, ¿no? Bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Espérame, van juntas, porque la Iglesia es el instrumento que Dios nos ha dado, por el que Dios nos revela, nos aclara lo que Él nos quiso dejar. Y por último, la definición decía, entonces, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Él es la verdad misma. El acto de fe se dirige hacia las tres personas divinas, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y a los misterios que Él nos ha revelado. Pero también se dirigen a Dios, o sea, no solamente la fe es creer en una doctrina, sino sobre todo la fe es creer en unas personas. No se trata de creer cosas, ¿no? Yo creo en la vida eterna, creo en que hay un bautismo. No, yo creo en Dios, en las tres personas divinas. Y esto es importante porque la fe nos tiene que llevar a tener una relación con Dios. O sea, la fe nos hace poder reconocer a Dios, ver su mano en todo lo que nos pasa, nos ayuda a ver las cosas tal como Él las ve. Entonces, si se fijan, no es solo, sí también hay un conocimiento teórico, pero no es sobre todo un conocimiento
sobre todo, es una relación con una persona. Es creer en un Dios, y en un Dios que es un ser personal, que quiere establecer un encuentro conmigo, un diálogo con el hombre, una relación, iba a decir de amistad, no solo de amistad, sí de amistad, pero sobre todo de una relación de familia, ¿no? No somos hijos de Dios, sino que o sea, no nos llamamos hijos de Dios, sino que los somos en realidad. Y Jesús nos dijo, llamen a papá a Dios, ¿no? Cuando ustedes se dirijan a Dios, llámenle Padre. Entonces, sí, es una fe que nos tiene que llevar no solamente a creer ciertas cosas, que también, sino sobre todo a una relación con quien es la verdad misma, con quien es el Dios verdadero. Entonces vamos a decir cuáles son las características de la fe. Ya de alguna manera algunas las dijimos, pero para que quede más clara, la fe es una gracia, y esto queda muy claro en el Evangelio cuando, ¿se acuerdan cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ya empiezan a decir cada quien, ¿no? Que si Juan Bautista, que si un profeta, etc. Y de repente Pedro dice, pues yo creo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús lo que le dice a Pedro es, esto que tú has dicho, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la fe es una gracia, es un don de Dios, es una virtud infundida por Él. Ya lo dijimos, que nos sobrepase, que por lo tanto tiene que venir de Dios. Pero a la vez, es cierto que es una gracia, pero a la vez la fe es un acto humano. No es contraria a la inteligencia. La fe se va a posar, se puede decir, sobre nuestra inteligencia, pero no va a contradecir la inteligencia. No, o sea, no puede contradecir mi libertad, ni puede contradecir la inteligencia, sino que por la fe en Dios, porque confiamos, porque creemos en Dios, nos adherimos. Así como hacemos que yo le creo a una persona, como decíamos de Nueva Zelanda o lo que quieran, ¿no? De que el ADN está conformado por vete tú a saber qué. Bueno, pues de la misma manera yo le creo a Dios, ¿pero por qué? Porque es la verdad misma, es Dios, ¿no? Luego, el motivo de creer no radica en que las verdades reveladas no sean claras. O sea, que nosotros por nuestra razón las podamos entender perfectamente. ¿Por qué? Porque muchas cosas ya sabemos que son misterio. Creemos porque el que nos los revela es Dios. Y Dios no puede engañarse ni engañarnos, porque es Dios, es la sabiduría misma, porque Dios es el que ha hecho todas las cosas y sabe perfectamente todo. Entonces, nuestro motivo para creer es por la autoridad en este Dios, que es el que se nos revela. También, la fe es cierta, y podemos decir que es más cierta que cualquier conocimiento humano, porque se va a fundar en Dios, que es ahora sí que la verdad misma. La fe también, por otro lado, va a tratar de comprender, es decir, si es un don, si hay cosas que nos sobrepasan y que son un misterio, pero a la vez la fe va a tratar de comprender. El creyente desea conocer mejor para poderse también adherir mejor a las verdades. Y por eso nos ayudan, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo dar el círculo del credo. ¿Por qué? Porque me hizo comprender mejor mi fe. Y de verdad que en muchas cosas me ha ayudado muchísimo el dar el curso de credo. Entonces la fe trata de comprender. Y cuando intenta comprender, claro, con la ayuda de la fe, pues se me hace más grande mi fe y mi conocimiento. Y como que se van alimentando, ¿no?
un conocimiento más profundo va a hacer que yo tenga una fe mayor. Y una fe mayor hará que yo tenga un amor más grande. Y como dice, ¿no? Creo para comprender y comprendo para creer mejor. Y al crecer en mi fe, crecerán también las otras dos virtudes. Si yo creo en el cielo, mi esperanza se va a acrecentar. Si yo creo, mi amor también se va a acrecentar. También, otra característica es que no hay contradicción entre fe y ciencia. Esto lo vimos cuando estuvimos en el credo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que creó el universo, que hizo que hubiera ciertas leyes en el universo, es el mismo Dios que se nos revela. Entonces, no puede haber una contradicción entre la fe y la ciencia, porque los dos tienen a Dios como el mismo origen. También la fe es un acto voluntario, es decir, yo libremente acepto creer, y también podemos decir que la fe se puede llegar a perder. ¿Cómo se puede aumentar la fe? Porque se puede aumentar, decíamos que hay que hacerla crecer, que hay que se nos da como una semilla, pero la semilla hay que vivificarla. Así como se nos dieron en el nacimiento unos músculos, y esos músculos yo tengo que ejercitarlos, y si no se los ejercito se me atrofian. Entonces, no sé, si alguna ha padecido una enfermedad que la ha tenido en cama un mes, ¿cómo se atrofian los músculos? ¿No? Todos no hacen más delgadito y más bofo, o como a uno se le rompe un pie, pues el pobre pie se queda sin el músculo de esa pierna. Bueno, pues así hay que aumentarla. Entonces, si la fe consistiera solamente en admitir que Dios existe, pues la fe no aumentaría. ¿Por qué? Porque entonces la gente creería simplemente que Dios existe o no creería. Pero vemos en el Evangelio que se puede aumentar porque un hombre y también los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe. Señor, creo uno que le pide que se cure, ya no me acuerdo, creo que es a su hijo, y le dice Jesús, bueno, ¿crees que puedo hacerlo? Y le digo, creo, Señor, pero tú pon lo que le falta a mi fe, ¿no? Aumenta, tú, sí, pon lo que falta a mi incredulidad. Entonces, sí se puede aumentar la fe. También él mismo le reprocha a Pedro cuando se empieza a hundir, ¿no? Y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ven, de poca fe, quiere decir que se puede tener mucha fe. Entonces, vemos claramente en el Evangelio que se puede crecer en la fe y que la fe no solo va a consistir en que Dios existe, sino sobre todo en encontrarse con este Dios y responder a su amor con un sí, que va a implicar, pues sí, asentir con la inteligencia, confiar con el corazón, obedecer con la voluntad. Y para eso nos van a ayudar pues las otras, también la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, ¿cómo se puede aumentar la fe? Bueno, si decimos que la fe va a involucrar que la inteligencia diga sí, pues se puede aumentar conociendo, ¿no? Conociendo su palabra, las Sagradas Escrituras, conociendo la doctrina, etc. También, si decimos que va a implicar el corazón, pues todo lo que nos lleve a aumentar nuestra relación con Dios, a tener una relación más personal, más íntima, más de amistad, más de hijos, más cercana, como pueden ser pues, la oración, los sacramentos, pues eso definitivamente va a aumentar la fe. También como va a implicar que yo la fe pues, la lleve a la práctica, en la medida en que yo practique mi fe, en esa medida también Dios nos la va a aumentar. Y también, pues como decíamos que en un don hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe. Entonces, yo creo que pues con este curso se puede también aumentar la fe. Pero hay que pedírsela. Señor, aumenta mi fe. Por eso nosotros cuando entramos en una de nuestras casas, ¿qué es lo que pedimos?
Señor, y besamos la Biblia, lo que decimos es, Señor, aumenta mi fe. Creo, Señor, pero ayúdame a creer más. Y por último, esto es lo que estaba acabando, por eso me metí un poquito tarde, ¿qué nos puede llevar a perder la fe? Porque otras veces solo había dicho, bueno, que nos ayuda a aumentarla, pero ¿qué nos puede llevar a perderla? Y pues va a ser justamente lo contrario, pero ayuda, como el decirlo, para tenerlo más en cuenta. En primer lugar, es dejar de alimentarla. Entonces, si yo dejo de rezar, si yo dejo de frecuentar los sacramentos, la fe poco a poco se va a ir debilitando. Si yo dejo de ir a misa, si yo dejo de confesarme, si, pues uno lo puede ver, cómo la fe empieza como a achicarse, ¿no? Por otro lado, si yo no la ejercito, si yo no vivo con coherencia, la fe se atrofia y se enferma, como el cuerpo que no se mueve, ¿no? Si no se mueve, se empieza a atrofiar. Pues lo mismo, si yo dejo de rezar, si yo dejo de acudir a Dios, nuestra fe va a empezar como a enfermar y vamos a empezar a comportarnos como quien no tiene fe. Y ¿saben qué? Que vamos a acabar pensando como vivimos, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Entonces, todo lo que es incoherencia atrofia nuestra fe. La otra cosa que definitivamente nos lleva a perder la fe es el pecado. Y si no, si cuando nos separamos de Dios por el pecado, no lo remediamos pronto, la fe se muere, de verdad se va muriendo. Y como dice Jesús, ¿no? Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien no permanece en mí, pues se seca. Entonces, así como si cortamos un tallo, vemos que al principio no se nota mucho. El tronco, la rama, sigue verde. Pero poco a poco, pues ya no tiene la savia, se va a secar. Pues lo mismo va a pasar con nosotros, ¿no? Si por el pecado nos separamos de Dios, pues nuestra fe se va a ir, se llega a perder, se llega a perder. Por eso es tan importante que después del pecado, sobre todo el mortal, busquemos rápidamente la confesión. Y también hay que decirla que hay que ver de qué no la alimentamos nuestra fe. Hay que darle a nuestra fe un alimento sano. Hay que nutrir o sea, hay que ver nosotros, yo con qué estoy nutriendo mi inteligencia. ¿Se acuerdan que decimos que la fe radica en la inteligencia? O sea, es simplemente como que hace que nuestra inteligencia se vaya a un nivel más alto, pero está en nuestra inteligencia. Entonces, si yo mi inteligencia la empiezo a alimentar de ideas contrarias a la fe, si yo empiezo a pensar de un modo diferente, si empiezo a, no sé, entablar diálogos con gente que ha perdido la fe, que tiene ideas diferentes, o si yo lo alimento de las ideas que me muestra, por ejemplo, la televisión, poco a poco, se nos empieza a transformar los criterios. Y por eso podemos ver cómo realmente actualmente existe una pérdida como muy generalizada, por ejemplo, de la virtud de la castidad. ¿Por qué? Porque nos han metido tales ideas a través de los libros, del cine, de la televisión, que se ha llegado a perder ese de que somos templo del Espíritu Santo, de que, no sé, que las relaciones sexuales son dentro del matrimonio, etc. ¿Por qué? Porque alimentamos nuestra mente de, pues sí, de pura chatarra. Y entonces, al poco rato, empezamos a tener criterios que ya dejaron de ser cristianos. Bueno, con esto terminamos esto de la fe. Si quieren, ahorita sería el momento de las preguntas.